¿Qué tal? ¿Cómo están? Difícil, ¿no? La época que estamos viviendo. No nos hubiéramos imaginado nunca que estaríamos en la situación en que hoy estamos. No solamente nosotros, sino también todo el mundo. La experiencia es una experiencia que ya alcanza a todos los hombres. Por primera vez la humanidad tiene una pandemia de alcance universal. Y bueno, en este momento oscureció, se nos hizo la noche, pero se nos hizo la noche en la vida. Aunque no haya caído el sol, estamos viviendo en medio de tinieblas, no vemos clarear en el horizonte todavía. Y por eso quería leer un salmo para que nos oriente en medio de todo esto. Es el Salmo 107, los versículos 10 al 14. En el Salmo 107 es un salmo que habla de varias experiencias difíciles, 4 experiencias difíciles, y la forma de salir. Yo elegí una de esas experiencias que tiene que ver con lo que nos sucede a nosotros ahora. Dice así: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios, para reflexionar sobre la situación en que vivimos. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Cómo se siente usted en este momento? Yo recuerdo un episodio de la mitología que nos puede servir un poco para interpretar este momento. En la isla de Creta, dice la mitología que Ícaro, que era el arquitecto de la mitología, había construido un laberinto. Y lo había construido porque iban a poner dentro al Minotauro, que era un monstruo con cabeza de hombre y cuerpo de animal. Entonces ese hombre puesto allí en aquel lugar, o esa bestia puesta allí en aquel lugar, no iba a molestar a nadie, y el rey lo había confinado a aquel lugar. Pero había un problema, había que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentaban? Bueno, hacían que 7 jóvenes, hombres, y 7 doncellas entraran una vez al año, se perdieran en el laberinto y el Minotauro los cazaba y se los comía. Claro, una vez que entraban era muy difícil salir, porque un laberinto todos sabemos lo que es. Pero había vencido el rey de Creta al rey Egeo, y entonces él obligaba a que mandara a estos jóvenes para que fueran el alimento del Minotauro. Yo pienso en esos jóvenes que entraban. Sabían que la muerte los estaba acechando en cualquier lugar. En cualquier lugar podían encontrarse con el Minotauro. Y encontrarse con el Minotauro era tener que entregar la vida. Pero bueno, había que hacerlo. Tenían miedo, estaban inquietos, no encontraban la salida y avanzan. Pero en cada recodo se paran porque allí puede estar el Minotauro, la muerte acechando. Estamos viviendo nosotros la misma situación. Estamos en un laberinto. No sabemos cuándo vamos a salir ni cómo vamos a salir. Pero sabemos algo sí, que en cada uno de los recovecos está la muerte esperándonos. Y todos tratan de evitar la muerte. Como los jóvenes trataban de evitar, de prolongar la vida. Pero la muerte estaba allí, estaba latente en ese lugar. Ahora la historia continúa. Se dice que un muchacho muy valiente, Teseo, pidió ser uno de los enviados. Ahora le dijeron, pero eso significa la muerte. Y él dijo, no, yo puedo matar al Minotauro. Él sentía que tenía la valentía, el poder, la astucia suficiente como para matarlo. Dice, el problema es cómo salgo de allí. Porque una vez que se perdió en el laberinto, ¿cómo salgo?
Bueno, allí aparece Ariadna, que estaba enamorada de Teseo, y ella le dio la solución. Le dio un hilo y le dijo que tenía que entrar tomada del hilo en el laberinto. El hilo se iba desenrollando a medida que él entraba. Cuando llegara, si su plan se cumplía, mataba al Minotauro y tenía nada más que tomar el hilo y regresar al origen, porque ese hilo marcaba el camino. Ahora, nosotros en este laberinto en que estamos, en esta confusión, lo que estamos buscando es dónde encontramos ese hilo que nos lleve. La confusión hace que todos nos perdamos y estamos todos perdidos hoy. Yo escucho a los científicos hablar, escucho a los médicos y me doy cuenta que muchas veces se contradicen, dan marchas y contramarchas. Lo mismo sucede con los políticos, también marchas y contramarchas. Los sociólogos y los psicólogos hablan, pero ¿cómo se sale? Nadie lo explica. Hay que esperar, hay que cuidarse, hay que quedarse dentro de casa, no hay que estar en contacto con otra persona, hay que usar un tapaboca, pero uno se da cuenta que están tanteando en la oscuridad, un poco como los que entraban en el laberinto de Creta, tanteaban en la oscuridad. Y por ahí aparece alguien que dice, solo Dios puede sacarnos, pero Dios permanece en silencio. No es verdad. Dios no está silencioso. Dios tiene diversas formas de hablar. Al dar los 10 mandamientos, Dios tronó desde el cielo. Es decir, que los 10 mandamientos se dieron en medio de truenos que hablaban del poder, de la justicia y de la ira de Dios. Y tronaba toda la tierra. Y la gente que estaba mirando se aterrorizaba y le pidió a Moisés, su líder, que le dijera a Dios que por favor no siguiera hablando a través de en medio de los truenos, porque los atemorizaba, se llenaban de miedo. Saben, Dios está tronando sobre nuestra sociedad. En este momento está tronando. ¿Cuál es el cuadro que nosotros estamos viviendo? En el Salmo se describe esto y dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Es decir, esa es la situación en que vivimos. Y el trono de Dios que permitió que esto pasara es para llamarnos la atención. Miramos hacia adelante y nuestro futuro es incierto. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Qué planes tenemos? Las sombras de muerte, la muerte nos acecha por todas partes. Aprisionados. La cuarentena es una forma de cárcel. Quedarnos en nuestra casa, no salir. Hemos perdido la libertad. Yo sueño a la noche con que me encuentro con mis amigos y voy a tomar un café con ellos y conversamos, pero me levanto a la mañana y sé que eso es imposible. ¿Por qué? Porque todos los lugares donde uno puede tomar un café están cerrados y porque no nos podemos reunir y porque cuando nos vemos tenemos que usar cierta distancia y tener una mascarilla puesta. Estamos en una cárcel, aprisionados. Sueño con encontrarme con mis nietos y abrazarnos, pero no nos vamos a poder abrazar. Porque ahora tenemos que guardar distancia. Y eso nos hace sentir mal. Quiere decir que nos sentimos mal porque estamos prisioneros, y nos sentimos mal porque nos está acechando la muerte, y nos sentimos mal porque no sabemos qué va a pasar mañana, y ansiamos la libertad. Es un cuadro de angustia. Cuando Dios truena sobre nuestra vida, lo que produce es este cuadro de angustia que nosotros estamos viviendo en este momento. Y entonces decimos, bueno, el tronar de Dios nos quiere decir algo seguramente. Sí, claro que nos quiere decir. Nos quiere decir que nos hemos olvidado de Él. Que hemos vivido al margen de Él. Y por supuesto que usted dirá, yo soy religioso, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo trato de cumplir ciertos mandamientos, rezo el Padre Nuestro, celebro la Pascua y la Navidad. Pero la verdad es que vivimos como si no existiera.
no respetamos la vida, no respetamos al prójimo, vivimos en medio de odios, de resentimientos, de rencores, de maldad. Ese es el caldo en que nos movemos en nuestra sociedad. Vivimos angustiados, afligidos, vivimos en la mentira. No tenemos ni paz ni esperanza. Nuestro Dios en este momento es la tecnología. Vivimos pendientes del teléfono celular. El niño vive pendiente de la Play. Estamos dependiendo del dinero, de la diversión, del mundo virtual. Y Dios de repente nos coloca en el mundo real. Este es el mundo real. De este no te puedes escapar. Esta es la realidad de nuestra vida y esta es la realidad de lo que somos. Dios nos llama la atención. ¿Por qué? Porque hace 2000 años vino Jesucristo. ¿Y por qué vino? Porque el minotauro de la muerte nos aterrorizaba. Y Jesucristo es como Teseo. Él viene para vencer la muerte. Y Él muere en la cruz por nuestros pecados y resucita. Y Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Es decir, Él es el hilo que nosotros necesitamos para salir de esto. Y Dios nos está gritando y está permitiendo esta confusión para que nos demos cuenta de que el único camino que tenemos delante es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros necesitamos un camino y necesitamos también la vida. ¿Cómo termina el Salmo? El Salmo dice, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos acercarnos a Él. ¿Para qué? Clamar para que nos libre de nuestras aflicciones, del dolor interior, para que nos saque de esta oscuridad en la que estamos viviendo, para que podamos correr a un costado la sombra de muerte, para que Él rompa las cadenas. El único que puede hacerlo es Dios. Pero los que vivían en esa situación, lo dice el Salmo, clamaron a Él. Clamar es gritar con el alma, es elevar el corazón a Dios para que Dios obre en nuestra vida en primer lugar. Dios es el Dios de la paz, es el Dios de la vida, es el Dios de la esperanza y es el Dios que nos tiende la mano y que nos vuelve a decir en medio de todo esto, yo soy el camino. Y nos dice, yo soy el camino a cada uno de nosotros en particular. Yo necesito tomarme de la mano de Él para caminar. Usted también necesita tomarse de la mano de Él. Porque si queremos realmente salir de esto, tenemos que buscar a Jesús en nuestra vida. Podemos decir, sí, es un problema el mundo, la mentira, la verdad. Olvidémonos de todo lo demás. Mirémonos un poco para adentro. Cada uno de nosotros necesita aferrarse a Jesucristo. Necesita tomarse de su mano. Necesita empezar una nueva vida. Necesita comenzar a caminar de nuevo en la libertad, en la paz, en la esperanza. Hemos perdido esas tres cosas. No hay paz en el corazón, no tenemos libertad para movernos, no hay esperanza. Y Jesucristo viene en medio de la tormenta para ofrecernos todo eso, libertad, paz, esperanza. El asunto es que nosotros clamemos a Él, levantemos nuestro corazón a Él, gritemos hacia el cielo y abramos nuestro corazón a Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿y cómo se abre el corazón a Jesucristo? Mire allí donde está, en silencio delante de Dios. Haga una oración personal.
ore usted. No repita las oraciones maravillosas que aprendimos en nuestra infancia, como el Padre Nuestro. Es maravilloso, pero no repita eso. Dígale a Dios con sus palabras cuál es su necesidad. Dígale a Dios con sus palabras cuál es su angustia, cuáles son sus cargas. Confesemos delante de Él nuestros pecados, nuestras faltas. Abramos nuestro corazón delante de Dios. El único que puede obrar en nosotros es Dios. Abra el corazón hoy a Dios. Dígale al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero tomarme de mi mano, porque sé que tú eres el camino y estoy dispuesto a seguirte. Pero necesito paz, necesito esperanza, necesito luz para vivir. Y Jesucristo es el único que nos puede dar esas cosas. Hágalo ya, en este momento. No espere. No le estoy hablando de acercarse a una religión, tampoco de aceptar la palabra de un pastor. Le estoy diciendo: acérquese a Jesucristo. Él es el único Salvador y el único que nos puede tender la mano. Tome ahora mismo la decisión y que Dios lo bendiga.